El conductismo es una teoría del aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través del condicionamiento. El condicionamiento se produce a través de la interpretación con el medio ambiente. Según esta escuela del pensamiento, el comportamiento puede ser estudiado de una manera sistemática y observable, independientemente de los estados mentales internos. El conductivismo se estableció formalmente con la publicación en 1913 del artículo clásico de John Watson, que en pocas palabras trata de explicar que los conductivistas creen que todos los comportamientos son el resultado de la experiencia. Desde aproximadamente 1920 hasta mediados de la década de 1950, el conductismo creció hasta convertirse en la escuela dominante de pensamiento en psicología. Según la psicología conductual, hay dos tipos principales de acondicionamiento: el acondicionamiento clásico y el acondicionamiento operacional. El acondicionamiento clásico es una técnica frecuentemente utilizada en el entrenamiento conductual, en la que un estímulo neutro se combina con un estímulo natural y eventualmente el estímulo neutro llega a evocar la misma respuesta que el estímulo natural, incluso sin que el estímulo natural esté presente. El condicionamiento operacional, a veces denominado condicionamiento instrumental, es un método de aprendizaje que se produce a través de refuerzo y castigo. A través del condicionamiento de operando se hace una asociación entre un comportamiento y una consecuencia para ese comportamiento. El proceso de acondicionamiento clásico funciona desarrollando una asociación entre un estímulo ambiental y un estímulo natural. Los experimentos clásicos del fisiólogo Ivan Pavlov, los perros asociaron la presentación de alimentos, algo que desencadena naturalmente y automáticamente una respuesta de salivación, con el sonido de una campana al principio y luego a la vista una bata blanca de un asistente de laboratorio. Eventualmente, la capa de laboratorio por sí sola provocó una respuesta de salivación de los perros. Durante la primera parte del proceso de acondicionamiento clásico, conocido como adquisición, se establece y fortalece una respuesta. Factores como el protagonismo de los estímulos y el momento de la presentación pueden desempeñar un papel importante en la rapidez con la que se forma una asociación. Cuando una asociación desaparece, esto se conoce como extinción del comportamiento. Se debilite gradualmente o desaparezca. El conductista Skinner describió el acondicionamiento de operandos como el proceso en el que el aprendizaje puede ocurrir a través de refuerzo y castigo. Descubrió que el momento de esta recompensa y castigo tiene una influencia importante en la rapidez con la que se adquiere un nuevo comportamiento y la fuerza de la respuesta correspondiente. El constructivismo es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de proporcionarles a los estudiantes una serie de herramientas que les permitan construir sus propios criterios de aprendizaje, los cuales les ayudan a resolver cualquier problema en el futuro. Para el pensamiento constructivista, el conocimiento se entiende como un proceso de construcción por el cual debe pasar la persona o el estudiante para desarrollarse como ser humano. Este proceso se lleva a cabo de forma dinámica, por lo que el estudiante debe tomar una actitud parcialmente e interactiva. Por ello, muchos autores lo asociaron con el pensamiento filosófico. Aunque ya otros autores habían hecho reflexión sobre el conocimiento, el constructivismo como concepto nació con Jean Piaget, un psicólogo que se dedicaba a estudiar la manera en que evolucionaba y cambiaba el conocimiento infantil. Mediante estos estudios, Piaget logró formular una teoría de aprendizaje. En ella, el autor estableció que cada persona tiene una percepción distinta de la realidad, por lo tanto, su modo de interpretar los conocimientos también es distinto. Se puede decir que la teoría constructivista está fundamentada en 5 principios. La tendencia del ser humano con el medio. Este principio se refiere a que la construcción de los conocimientos está influenciada por la relación que mantiene el ser humano con el medio en el que se desarrolla. 2. La experiencia previa. Condicionando
al conocimiento próximo a construir. Esto quiere decir que la experiencia que el ser humano va a crear a lo largo de su vida influirá en la manera de aproximarse a los nuevos conocimientos. En otras palabras, los conocimientos adquiridos anteriormente tendrán un peso considerable en la construcción de los nuevos aprendizajes. También tenemos la elaboración de un sentido a partir de las experiencias. Es a través de las experiencias y los conocimientos adquiridos que el ser humano le otorga un sentido a la realidad, es decir, dota de significado su existencia. La organización activa, como se mencionó anteriormente, el constructivismo considera que el aprendizaje es una construcción continua, donde quien aprende participa de forma activa en ese proceso. La adaptación entre el conocimiento y la realidad. Este principio establece que a medida que el ser humano adquiere nuevos conocimientos, estos se van adaptando a las necesidades de la realidad y del medio en que habita. Esta adaptación permite desarrollar cognitivamente a lo largo de toda su vida. La psicología humanista entiende que el comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, intenciones, autoimagen o historia personal. Se centra en la libertad, el potencial y la creatividad humana. Uno de los primeros referentes de esta corriente psicológica fue Carl Rogers, uno de los creadores del enfoque humanista. Esta corriente, que es holística, recoge ideas de algunos estudios muy conocidos de Abraham Maslow. El humanismo surge alrededor de los años 50 como la tercera fuerza en psicología como respuesta a las limitaciones significativas por algunos psicólogos de los enfoques conductuales y psicoanalíticos. Aunque la psicología humanista es de carácter fundamentalmente clínico, desarrolla también un planteamiento pedagógico. En este campo psicopedagógico destaca Carl Rogers con su planteamiento en torno a una educación integral, donde no se deja al lado los ideales de autorrealización y afectividad de los estudiantes, donde ellos mismos construyen su personalidad, se define como son y comprende su ser. Carl Rogers propone un enfoque centrado en el alumno, en orden a la educación integral, donde se debe proporcionar lo afectivo, poniendo énfasis en las necesidades de ambiente cálido, socioafectivo, dando gran importancia a la cuestión del aprendizaje vivencial. La comunicación debe ser interpersonal, aprender de los errores. Plantea la colaboración en grupo y un intercambio de conocimiento entre los alumnos, donde el maestro es un facilitador de conocimiento. También pone énfasis en la responsabilidad del alumno en cuestión de aprendizaje, y para ello hay que proporcionar un ambiente que fomente la iniciativa y la autodeterminación. Es el docente que debe permitir que los alumnos aprendan, rompiendo así con los métodos tradicionales, tildados de inflexibles y cuadriculados. La psicología cognitiva se dedica al estudio del comportamiento humano que se centra en los aspectos no observables. Dicho en un lenguaje más comprensible, la psicología cognitiva se encarga de conocer qué ideas afloran en la mente del paciente y cómo está influenciada en sus respuestas emocionales conductuales, en cómo me siento y en qué hago al respecto. Todos los procesos psicológicos básicos son elementos a la hora de hablar sobre la formación. La psicología cognitiva no ha hecho aportaciones como la teoría del aprendizaje social de Bandura, que constrata con las mecánicas de explicaciones de la conductista. Entender cómo asimilamos los conocimientos o cómo percibimos los estímulos extremos es prescindible para proporcionar una educación en la sociedad. El aprendizaje, de este modo, es un proceso activo y constructivo. Es activo porque el alumno, con la información que recoge del medio, construye una representación interna que se organiza en los esquemas mentales. Esta actividad mental le permite estructurar los conocimientos, utilizando estrategias para lograr que esta información sea adquirida, organizada y almacenada en la memoria. Desde esta perspectiva teórica se entiende el aprendizaje como un proceso dinámico, en el cual el alumno realiza un conjunto de operaciones y procedimientos mentales que le permite procesar la información que recibe. Cuando se aprende un material, se pone énfasis en la utilización de estrategias, elaboración, organización, comparación, construcción de conceptos, entre otras.
En este proceso, el alumno se orienta a la comprensión de conocimiento y para ello establece relaciones entre la nueva información y los conocimientos ya almacenados. En consecuencia, hay una reestructuración de los conocimientos que posee el alumno y de tal material a aprender. Es decir, se considera que el aprendizaje será más eficaz si el maestro gradúa o distribuye mejor la nueva información, de forma que no sea saturada o exceda los recursos cognitivos disponibles de los alumnos, favoreciendo la construcción de estrategias que estipulen un aprendizaje comprensivo y profundo. Esta enseñanza crítica y reflexiva es posible en el aula y con el grupo de alumnos. Estas teorías contextuales se centran en la influencia del contexto social y cultural en el desarrollo del alumno. Las investigaciones interculturales indican que las culturas presentan gran variabilidad en lo que los niños deben de aprender. La teoría sociocultural por Levi-Vygotsky fue uno de los primeros teóricos del desarrollo en analizar la influencia del contexto social y cultural del niño en su teoría sociocultural del lenguaje y del desarrollo cognitivo. El conocimiento no se construye de modo individual, más bien se construye entre varios. Según Vygotsky, los niños están provistos de ciertas funciones elementales, la percepción, memoria, atención y lenguaje, que se transforma en funciones mentales superiores a través de la interacción. Propuso que hablar, pensar, recordar y resolver problemas son procesos que se realizan primero en un plano social, entre dos personas. A medida que el niño adquiere más habilidades y conocimientos, el otro participante en la interacción ajusta su nivel de orientación y ayuda, lo cual le permite al niño asumir una responsabilidad creciente en las actividades. Estos intercambios sociales los convierten después en acciones y pensamientos internos, con los cuales regula su comportamiento. Vygotsky creía que el desarrollo incluía cambios cualitativos, conforme el niño pasaba de formas elementales del funcionamiento mental a las formas superiores, pero no especificó un conjunto de etapas del desarrollo. La teoría ecológica, Uribe Brenner, ofrece otro modelo contextual del desarrollo. Considera que el desarrollo está integrado a contextos múltiples. El mundo del niño está organizado como una serie de estructuras anidadas, cada una dentro de la siguiente, como un grupo de muñecas rusas. Como muestra la figura, el niño se encuentra en el centro del modelo. Nace con ciertas características temperamentales, mentales y físicas que crean el contexto biológico de su desarrollo. El siguiente círculo representa su ambiente físico y social inmediato. Abarca los objetos físicos como los juguetes, libros, televisión, computadoras, entre otros. Lo mismo que la familia, la escuela, grupo de compañeros y el lugar donde vive. Los entornos anteriores se hallan dentro de un contexto socioeconómico más amplio. El ciclo más externo es el contexto cultural. Representa las creencias, valores y costumbres de una cultura y su subgrupo que la compone. Este contexto más global contiene además los sucesos históricos más trascendentales, como la guerra y los desastres naturales que afectaron otros contextos ecológicos.